Un cordial saludo con todos. El día de hoy voy a explicar algunos pares craneales y cómo identificarlos. El primer par craneal es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio va a consistir en determinar si el paciente percibe olores en cada fosa nasal por separado. El paciente dirá si huele o no, si el olor es agradable e identificará el olor. En este caso, podemos identificar, a ver, voy a realizar una prueba acá con una colonia y voy a oler en cada fosa nasal por separado. Yo puedo identificar que en este caso es una colonia para hombre, y mi paciente asimismo le voy a dar este sustancia a que perciba el olor y me puede identificar qué es lo que está oliendo, ¿no? Luego, el segundo par craneal es el nervio óptico. Su función es el transmitir información visual. Acá va a medir la agudeza visual tanto de cerca como de lejos y va a percibir colores también. Acá, ¿cómo se hace este procedimiento? Se utiliza para la agudeza visual mayormente la cartilla de Snellen. El paciente tapa un ojo y el otro. Lee las letras a cierta distancia. También se realiza lo que es el reflejo fotomotor, en la cual se valora la respuesta de la pupila de la luz. Acá se ilumina cada ojo con una linterna y la pupila debe contraerse. El quinto par craneal es el nervio trigémino. El nervio trigémino es el quinto par craneal, ¿no? Es un nervio mixto y tiene función sensitiva como motora. La sensitiva va a dar sensibilidad a la cara y la motora en músculos de la masticación. Acá hay tres ramas principales: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Para examinar la sensibilidad facial, el paciente va a cerrar los ojos, cierra los ojos, así vamos a indicar que el paciente cierra los ojos y vamos a pasar con un algodón de tacto suave sobre la cara del paciente. De esta forma le pasamos y con un objeto punzocortante o un objeto punzante, en este caso un lapicero, pasarlo alrededor del rostro también, a ver si percibe, ¿no?, la sensibilidad. Ahora, para lo que es la motora, para los músculos de la masticación, vamos a pedir al paciente que abra y cierre la boca de esta forma y que apriete los dientes. Y acá el examinador va a palpar lo que son los maceteros, ¿no?, y los temporales. Ahora, como séptimo par craneal, tenemos al nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto que tiene funciones motoras, sensitivas y parasimpáticas. Motoras se encarga del movimiento de la cara y la sensitiva del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Y en parasimpáticas, lágrima y saliva. Este nervio facial va a controlar lo que es la sonrisa, va a controlar lo que es cerrar los ojos, fruncir el ceño, que es cerrar, o sea, em, la frente, ¿no? Hacerlo así de esta forma, como gruñir, estar enojado. Eh, y también inflar las mejillas de esa forma. Y las expresiones faciales, ¿no? A la hora de observar, tenemos que observar la simetría de la cara del paciente, que tenga igualdad en ambos lados de la cara, su desviación de la boca y la caída del párpado de la mejilla. Se pide al paciente no levantar las cejas de esta forma, cerrar los ojos con fuerza, fruncir el ceño, como le digo, expresión facial en la que se debe juntar las cejas y arrugar la frente de esta forma, como estando enojado. Sonreír, inflar las mejillas, como dije anteriormente. Y en caso ahora del gusto, ¿no? Del gusto, se van a aplicar sustancias dulces o saladas a la lengua, o agrias, ¿no? Se debe aplicar sustancias en la parte anterior de la lengua. En este momento con este hisopo, voy a ver con un limón, a ver, al paciente, en este caso, ¿no? Y que perciba, que pueda ver qué es lo que está percibiendo, ¿no? Identificar el sabor de esto, ¿no? Tiene que ser con la nariz tapada, de esta forma. Debe decir qué sabor está identificando, ¿no? Si es agrio, dulce, salado. Y acá el paciente va a identificar el sabor. Esto se le llama ya, esta es como va a percibirlo, ¿no?
Ahora, el octavo nervio es el vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, que es un nervio sensitivo de la audición, parte coclear, y en parte vestibular controla el equilibrio y la posición corporal. Para evaluar la audición del paciente se debe susurrar al oído de cada paciente palabras pidiéndola que la repita, ¿no? También puede usarse pruebas con diapasón Rine o Weber, que se usa para evaluar la audición y identificar si existe pérdida auditiva de conducción neurosensorial, ¿no? Ahora, para evaluar el equilibrio en el paciente se debe realizar la prueba de Romberg, en la cual el paciente debe estar de pie con los pies juntos, ojos cerrados, y acá se debe observar si el paciente pierde el equilibrio. Como onceavo par craneales tenemos al nervio accesorio espinal. Acá es un nervio principalmente motor y controla movimientos del cuello y del hombro. Primeramente vamos a evaluar el trapecio y acá debemos hacer que el paciente encoja los hombros y eleve los hombros, siempre generando resistencia con las manos al paciente, ¿no? En este caso, que eleve los hombros y nosotros vamos a estar realizando una presión acá, ¿no? Igual para encoger los hombros, nosotros vamos a escoger una presión y que el paciente haga fuerza. Ahora, para la evaluación del esternocleidomastoideo, el paciente debe girar la cabeza hacia un lado y debemos realizar fuerza. En este caso, si el paciente mueve hacia la izquierda, ejercer fuerza con esta mano y que el paciente, ¿no? Haga fuerza en el esternocleidomastoideo, ¿no? En el lado izquierdo, esta es la mano de mía y esta es la cara del paciente. Tenemos que realizar una fuerza, así, igualmente acá, así, para que veamos cómo se encuentra el esternocleidomastoideo. Acá se evalúa la fuerza y la simetría. Ahora, como el último par craneal, el nervio hipogloso es un nervio motor que va controlando los movimientos de la lengua. Su función es mover la lengua para hablar, masticar, deglucir, ¿no? Acá debemos observar la simetría de la lengua, el tamaño de la lengua. Acá el paciente debe sacar la lengua y movilizarla en varias direcciones, de esta forma. Debemos pedirle eso al paciente. Y que presione y también la fuerza de la lengua. ¿Y cómo evaluamos la fuerza de la lengua en el paciente? Que el paciente con la lengua presione la cara interna de sus mejillas de esta forma. Y que el explorador opone resistencia por la parte externa, es decir, de esta forma. En esa forma tenemos que generar resistencia al paciente, que infle sus mejillas, y nosotros generar resistencia por la parte externa, para así medir la fuerza. Muchas gracias.